20 de abril de 2018. Después de 22 años al frente del Arsenal FC, Arsène Wenger anuncia su salida del club londinense. Lo hace en medio de una etapa marcada por resultados irregulares y una creciente presión de la afición, reflejada con el movimiento Wenger Out. Wenger llegaría en 1996 y aunque fuera su primera temporada en Inglaterra, su impacto sería inmediato. Llevaría al Arsenal al tercer lugar de la Premier League. Lo que parecía una sorpresa pronto se convirtió en costumbre, pues el siguiente año, en la temporada 1997-98, conquistó el doblete de Liga y FA Cup, repitiendo la hazaña en 2001-2002. En 2003 volverían a ganar la FA Cup y un año después llegaría el hito más grande jamás visto en la Premier League. Los Invencibles, aquel apodo al Arsenal de Wenger que, tras 38 jornadas, ganaría la liga sin haber visto la derrota de la mano de jugadores como Thierry Henry, Campbell o Pires. En los siguientes años, el Arsenal seguiría sumando títulos nacionales, incluyendo FA Cups y Community Shields, consolidando a Wenger como el entrenador más exitoso en la historia del club. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a crecer una sombra difícil de ignorar, y esa era la falta de éxito en Europa, pues mientras clubes como Chelsea y el Manchester United levantaban la Champions League, el Arsenal ya había quedado lejos de soñar algo así, siendo la final contra el Barcelona de 2016 lo más cerca que habían quedado. A pesar de los éxitos locales, la exigencia aumentó y con ello la paciencia se agotó tanto de la directiva como de la afición, y así se apagarían las luces de una de las eras más influyentes en la historia del fútbol moderno. Tras un corto paso de Unai Emery, una etapa que terminaría marcada por fricciones entre el entrenador, la plantilla y la directiva, el Arsenal decidiría apostar por alguien que entendiera la identidad del club, y el 20 de diciembre de 2019 ese hombre sería encontrado en Mikel Arteta, siendo nombrado nuevo entrenador del Arsenal. Arteta no era un desconocido en Londres, había vestido la camiseta del club entre 2011 y 2016, llegando incluso a ser capitán antes de retirarse. Además, venía de formar parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, adquiriendo experiencia en uno de los proyectos más dominantes del fútbol inglés. La idea era la misma que con Emery, la de traer al club el tiempo de gloria que se vio con Wenger, ya que, a palabras de Arteta, el club había perdido el rumbo. Emery había dejado el equipo en décima posición de la Premier League tras 17 jornadas, lejos de los puestos europeos y con un ambiente de incertidumbre alrededor del club. Esto no impediría a Mikel, quien tuvo un inicio de Premier League con ciertas dudas, pero yendo en una dirección positiva, consiguiendo en sus primeros 10 partidos 6 empates, 3 victorias y una derrota. Terminarían octavos en la clasificación, habiendo perdido 5 partidos de 21, una clasificación decepcionante para los estándares del club, pero la gran alegría vendría el 1 de agosto de 2020, cuando de la mano de Aubameyang ganarían la FA Cup venciendo al Chelsea por un marcador 2-1 y dándole a Arteta su primer título. El siguiente título no tardaría en llegar. Apenas 28 días después le ganarían a Liverpool en la Community Shield y con esto daba la sensación de que Arteta podría ser el hombre indicado con el cual volver a soñar. Las siguientes temporadas bajo el mando de Mikel Arteta estarían marcadas por una constante sensación de grises, donde en cada una pasaban por altibajos. El mercado de fichajes fue discreto, con pocas inversiones importantes por parte del Arsenal. La incorporación más destacada de cara al futuro sería la del defensor brasileño Gabriel Magalhães, procedente de Los Lille. Sin embargo, el inicio de temporada sería complicado. En las primeras 14 jornadas de Premier League, el Arsenal sufriría 8 derrotas y solo conseguiría 4 victorias, quedando lejos de pelear por puestos europeos. Aún así, poco a poco comenzaba a verse el trabajo de Arteta, pues el equipo terminaría siendo la tercera mejor defensa de Inglaterra. Los resultados en Copa tampoco fueron alentadores. El Arsenal cayó eliminado en cuarta ronda de la FA Cup frente al Southampton y en cuartos de final de la EFL Cup contra el Manchester City. En Europa, clasificados gracias a la FA Cup obtenida en la temporada anterior, alcanzarían las semifinales de la UEFA Europa League, pero ahí llegaría una derrota especialmente dolorosa. El equipo sería eliminado por el Villarreal de Unai Emery, precisamente el entrenador al que Arteta había reemplazado. Sin competiciones europeas por disputar, el margen de error desaparecía. Clasificarse nuevamente a torneos continentales era prácticamente una obligación. Con las llegadas de Martin Odegaard y Ben White, el proyecto empezó a tomar una forma que, a futuro, sería más clara. El Arsenal mostró mayor consistencia y estuvo muy cerca de regresar a la UEFA Champions League, aunque finalmente terminaría en quinto lugar. En las copas nacionales la historia volvía a repetirse. El equipo sería eliminado por el Nottingham Forest en tercera ronda de la FA Cup y caería ante Liverpool en semifinales de la Copa de la Liga.
La confianza de la directiva en Arteta ya era evidente. El club invirtió cerca de 160 millones de libras en fichajes entre verano e invierno, reforzando seriamente la plantilla. Entre las incorporaciones más importantes destacaría la llegada de Leandro Trossard, una pieza que terminaría siendo clave para el futuro del proyecto. Y Arteta respondería. Aunque el Arsenal volvería a decepcionar en las Copas Nacionales y en la Europa League, siendo eliminado antes de lo esperado, en la Premier League mostraría su mejor versión en años. Durante gran parte de la temporada, el Arsenal lideró la liga y llegó a soñar con un campeonato que parecía imposible poco tiempo atrás. Sin embargo, tras perder 2 de sus últimos 3 partidos, el equipo terminaría segundo a 5 puntos del Manchester City. Y aunque el título se había escapado, el Arsenal había dejado de ser un club en reconstrucción para convertirse nuevamente en un contendiente real. El segundo lugar obtenido en Premier League reforzó aún más la confianza de la directiva, que volvió a respaldar económicamente a Arteta. Llegaron Kai Havertz y Jurrien Timber por cifras cercanas a los 100 millones de libras en conjunto, pero el gran golpe del mercado sería otro, el fichaje de Declan Rice por alrededor de 100 millones de libras, convirtiéndose en uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol inglés. Y el rendimiento volvió a reflejarlo. El Arsenal terminaría nuevamente segundo en Premier League, esta vez con 89 puntos, siendo además el mejor equipo defensivo y una de las ofensivas más fuertes del campeonato. Arteta ya había construido un equipo claramente competitivo, pero el problema era otra vez el mismo. Seguían quedándose a las puertas de aquello que más deseaban. En las Copas Nacionales y en la Champions League volverían a caer antes de tiempo, aunque conseguirían levantar la Community Shield. Pero, sin darse cuenta, comenzaba a construirse una narrativa imposible de ignorar. Con un mercado de fichajes más moderado, aunque igualmente importante para el futuro del proyecto, llegaron jugadores como David Raya, Ricardo Calafiori y Mikel Merino. La primera mitad de temporada fue prometedora. El Arsenal cerró el 2024 en segundo lugar de Premier League, clasificado a semifinales de la EFL Cup y posicionado en tercer lugar de Champions League. Pero otra vez el sueño comenzó a derrumbarse. El equipo cayó en tercera ronda de FA Cup ante el Manchester United, perdió las semifinales de Copa de la Liga contra el Newcastle y fue eliminado en semifinales de Champions League por el Paris Saint-Germain. Y en Liga la historia volvió a repetirse. El Arsenal terminó segundo por tercera temporada consecutiva, esta vez con 74 puntos, a 10 de Liverpool. Las mejoras eran evidentes, el equipo era más fuerte, sobre todo defensivamente, más competitivo y mucho más estable que años atrás, pero seguía siendo insuficiente. Aquel fantasma de no poder pasar del segundo lugar comenzaba a hacerse cada vez más grande. Comenzaría la temporada 2025-2026 y el objetivo del Arsenal era más claro que nunca: ganar la Premier League. La directiva decidió respaldar completamente el proyecto de Mikel Arteta, convirtiéndose mercado de fichajes en el mayor símbolo de confianza hacia el entrenador desde su llegada al club. Los fichajes de Víctor Gyökeres, Christian Mosquera, Eberechi Eze, Noni Madueke, Martín Zubimendi, Kepa y Christian Norgard elevarían el gasto total a más de 250 millones de libras esterlinas. Ya no había espacio para excusas, el Arsenal había invertido como un verdadero aspirante al título, y, por momentos, parecía que finalmente todo encajaba. La temporada comenzaría de forma espectacular. A partir de la jornada 7, el Arsenal no volvería a soltar el liderato de la Premier League. En Europa terminarían como líderes de la fase de liga de la UEFA Champions League, mientras que en las competiciones nacionales alcanzarían la final de la EFL Cup y los cuartos de final de la FA Cup. El equipo de Arteta parecía haber alcanzado su versión más madura. Defensivamente era uno de los conjuntos más sólidos de Europa y ofensivamente se había convertido en una amenaza constante, especialmente a balón parado, donde sus movimientos y variantes eran cada vez más difíciles de descifrar. Y mientras el resto de Inglaterra ya comenzaba a dar por hecho el título de liga, en el club comenzaba a entrar una etapa peligrosa de cualquier sueño. La pesadilla comenzaría primero en la Premier League. Después de haber construido una ventaja que, en un momento, pudo haber alcanzado los 12 puntos sobre el Manchester City, el Arsenal empezaría a dejar escapar puntos clave. Lo que parecía una carrera controlada terminaría convirtiéndose, una vez más, en una persecución llena de presión y dudas. La distancia desapareció hasta quedar empatados en la cima de la tabla. Y con ello, también comenzó a desmoronarse la sensación de invencibilidad que el equipo había construido durante meses. En las copas nacionales, los golpes no tardaron en llegar. En la EFL Cup, el Arsenal caería derrotado ante el Manchester City. En la FA Cup, el verdugo sería el Southampton. Poco a poco, todo empezaba a derrumbarse.
La Champions League seguía siendo la última gran esperanza, pero incluso ahí comenzaban a aparecer grietas. Aunque el Arsenal seguía avanzando, tanto la eliminación contra el Bayer Leverkusen como los partidos frente al Sporting dejaban una sensación incómoda. El equipo seguía compitiendo, pero ya no transmitía la misma seguridad. Por primera vez en toda la temporada, el Arsenal parecía jugar con miedo, como si el peso de los años anteriores hubiera regresado de golpe, como si cada oportunidad perdida, cada segundo lugar y cada eliminación comenzaran a acumularse en la mente del equipo. El sueño seguía vivo, pero ya no parecía estable. Hoy, a falta de solo 2 jornadas para el final de la Premier League, el ambiente alrededor del Arsenal parece mucho más tranquilo. El empate del Manchester City frente al Everton le devolvió al Arsenal el control absoluto de la pelea por el título, dejando al club a las puertas de volver a ser campeón de Inglaterra. Pero eso no es todo. En Europa, el equipo de Mikel Arteta también ha logrado romper otra barrera psicológica. Tras eliminar al Atlético de Madrid, el Arsenal disputará nuevamente una final de la UEFA Champions League, algo que no conseguía desde 2006. Por primera vez en muchos años, el club no solo está soñando, está a punto de tocar aquello que persiguió durante tanto tiempo. Ahora el desenlace está más cerca que nunca, y de momento parece que el costo que tanto el club como Arteta tuvieron que pagar durante estos años finalmente podría valer la pena. Pero eso solo el tiempo lo dirá.